Hay una pregunta que los ingenieros navales prefieren no responder en público. Una pregunta que los capitanes de los buques más grandes del mundo conocen perfectamente, pero que nadie ha explicado con imágenes reales y datos concretos hasta hoy. ¿Qué pasa exactamente cuando una ola de 30 metros, una pared de agua del tamaño de un edificio de 10 pisos, golpea de frente a un portacontenedores de 400 metros cargado con 24,000 contenedores? La respuesta no es lo que esperarías, y tiene consecuencias que van mucho más allá del barco. En este video vas a ver lo que ocurre segundo a segundo, cuando la fuerza más destructiva del océano encuentra la estructura más grande que el ser humano ha puesto a flotar. Vamos a hablar de la física que ningún colegio te enseña, de los casos reales donde ese encuentro terminó en tragedia, y de por qué los ingenieros navales perdieron el sueño durante años intentando resolver un problema que sigue sin tener solución perfecta. Quédate hasta el final porque el último caso que vamos a ver cambió para siempre las reglas de construcción de los portacontenedores más grandes del mundo. Y nadie habla de él lo suficiente. Para entender lo que ocurre cuando una ola de 30 metros golpea un portacontenedores, primero necesitas entender algo que parece imposible a simple vista. Los portacontenedores modernos no son rígidos, son flexibles. Y esa flexibilidad, que sus constructores diseñaron como una solución de ingeniería brillante, es también su mayor vulnerabilidad frente al océano. Un portacontenedores de 400 metros es básicamente un tubo de acero hueco. Las bodegas donde van los contenedores son enormes espacios vacíos que atraviesan el casco de proa a popa. Cuando el barco navega en aguas tranquilas, esa estructura funciona perfectamente. El peso de la carga está distribuido con precisión milimétrica. Los tanques de lastre compensan cualquier desequilibrio y el casco se mantiene recto. Pero cuando una ola de 30 metros entra en escena, la física cambia por completo. Imagina lo siguiente. Un portacontenedores de 400 metros avanza a 22 nudos por el Atlántico Norte. El horizonte está limpio. De repente, frente a él, aparece una ola de 30 metros de altura. No tiene tiempo de evitarla. A esa velocidad y con esas dimensiones, girar es casi imposible. El capitán tiene una sola opción: enfrentarla de frente. Lo que ocurre en los siguientes 45 segundos es una de las secuencias más violentas que puede experimentar cualquier estructura fabricada por el ser humano. La proa del barco sube primero. El oleaje levanta los primeros 100 metros del casco mientras el resto del buque, los 300 metros de cola, todavía están en el valle entre las olas. En ese momento, el barco deja de ser un objeto horizontal. Se convierte en una rampa de acero de 200,000 toneladas inclinada hacia el cielo, con la mitad de su casco sin soporte alguno del agua. Los ingenieros tienen un nombre para este fenómeno. Lo llaman hogging. Y en portacontenedores cargados al máximo, las fuerzas que genera pueden superar los límites de diseño del casco. El hogging y el sagging son los dos estados de deformación que sufre el casco de un barco cuando una ola lo atraviesa. Y son la razón por la que los ingenieros navales siguen estudiando este problema décadas después de haber construido los primeros megabuques. El hogging ocurre cuando la cresta de la ola está debajo del centro del barco. El agua empuja hacia arriba en el medio del casco mientras los extremos, proa y popa, cuelgan sin soporte. El barco se dobla hacia arriba como si alguien intentara partirlo tomándolo por el centro. El sagging es lo contrario. Ocurre cuando la cresta de la ola está debajo de los extremos del barco, levantando proa y popa, mientras el centro cae sin soporte hacia el valle entre dos olas. El barco se dobla hacia abajo como un puente al que le han quitado los pilares del centro. En condiciones normales, un portacontenedores de 400 metros experimenta hogging y sagging constantemente, con cada ola que pasa. El casco está diseñado para tolerar esas deformaciones dentro de un rango específico. El acero se dobla unos centímetros en cada ciclo y vuelve a su posición. Así funciona. Así fue diseñado. El problema aparece cuando la ola es tan grande que la deformación supera ese rango.
Para darte una idea concreta, los cálculos de diseño de los portacontenedores clase AAA, los más grandes actualmente en servicio, contemplan una deformación máxima del casco de aproximadamente 40 centímetros en condiciones extremas, 40 centímetros de flexión en un tubo de acero de 400 metros. Eso equivale a doblar suavemente una regla de plástico. Parece poco, pero cada milímetro por encima de ese límite acumula tensión en los puntos más débiles de la estructura, y esa tensión no desaparece, se acumula, ciclo tras ciclo, ola tras ola. Y cuando la ola que se aproxima mide 30 metros, los números cambian radicalmente. Una ola de 30 metros genera fuerzas hidrostáticas sobre el casco que pueden superar en 2 o 3 veces las fuerzas que el barco experimenta en condiciones normales de tormenta. El diferencial de altura entre la cresta de la ola y el valle adyacente puede ser mayor que el propio calado del barco, lo que significa que partes del casco quedan literalmente en el aire durante segundos, sin ningún soporte de agua. En esos segundos, el barco no flota, cuelga. Y cuando algo de 200.000 toneladas cuelga, las consecuencias para la estructura son catastróficas. Pero la ola de 30 metros no es el único peligro. Hay un fenómeno que los marineros temen, incluso más que las olas gigantes, porque es completamente silencioso, invisible desde el puente de mando, y puede destruir un portacontenedores en cuestión de minutos sin que ningún sistema de alerta lo detecte a tiempo. Lo llaman balanceo paramétrico, y es el asesino silencioso de los portacontenedores modernos. El balanceo paramétrico ocurre cuando la frecuencia de las olas coincide con la frecuencia natural de oscilación lateral del barco. En condiciones normales, un barco que se inclina ligeramente de un lado se endereza de nuevo. El agua que rodea el casco actúa como un amortiguador. Pero cuando las olas vienen con la frecuencia exacta, ese efecto amortiguador desaparece. Cada oscilación, en lugar de frenarse, se alimenta de la siguiente. En cuestión de minutos, un barco que estaba inclinado 2 o 3 grados puede empezar a balancearse 30, 40 o incluso 50 grados de un lado al otro. A esas inclinaciones, los contenedores apilados en cubierta, sujetos con varillas de acero y seguros de giro, empiezan a experimentar fuerzas laterales para las que no fueron diseñados. Las varillas de sujeción se parten, los seguros de giro se fracturan, y torres enteras de contenedores, 10 pisos de cajas de acero de 20 toneladas cada una, se desprenden de la cubierta y caen al mar con un estruendo que se puede escuchar a kilómetros de distancia. Esto no es teoría. Esto ocurrió el 30 de noviembre de 2020 en el Pacífico Norte. El buque One Apus, un portacontenedores japonés de 364 metros de eslora, navegaba desde China hacia California cuando encontró condiciones extremas. Los informes oficiales hablaban de olas de 5 a 6 metros. Los mapas meteorológicos de esa jornada registraron alturas de ola de hasta 16 metros. En una sola noche, el One Apus perdió 1.816 contenedores por la borda. Entre ellos había 64 con mercancías peligrosas, fuegos artificiales, baterías de litio y etanol líquido. El coste del siniestro se estimó en $90 millones. El barco tardó más de 3 meses en volver a operar. Y eso con olas de 16 metros, no de 30. Antes de entrar en los casos más graves, vale la pena que entiendas lo que experimenta un capitán cuando su radar le muestra una masa de agua de 30 metros moviéndose directamente hacia él. El puente de mando de un portacontenedores moderno está ubicado aproximadamente a 40 metros sobre la línea de flotación. Desde esa altura, el capitán tiene una vista de 360 grados sobre el mar. En condiciones normales, puede ver hasta el horizonte, a unos 25 kilómetros de distancia. Cuando el radar detecta una concentración de energía oceánica que sugiere olas de 25 o 30 metros, la primera decisión que el capitán debe tomar es la dirección de aproximación. Un portacontenedores nunca debe recibir una ola gigante de costado. Si la ola golpea lateralmente,
El riesgo de vuelco es inmediato. La única estrategia viable es recibir la ola de frente o de 3/4 de frente, permitiendo que el casco suba sobre ella en lugar de ser barrido lateralmente. Pero esa maniobra tiene un precio. Para girar un portacontenedores de 400 metros a 22 nudos y posicionarlo frente a una ola que avanza a 60 kilómetros por hora, el capitán necesita tiempo y espacio que el océano no siempre concede. Los marineros que han sobrevivido a encuentros con olas de esa magnitud describen la experiencia de una manera que ninguna grabación puede capturar completamente. El barco sube. La proa apunta hacia el cielo en un ángulo que hace que todo lo que no está atornillado empiece a deslizarse hacia la popa. Luego viene la cresta. El viento en la cima de la ola puede superar los 100 kilómetros por hora. El agua no cae, explota. Toneladas de mar rompen sobre la cubierta delantera y viajan hacia popa a una velocidad que puede lanzar un contenedor de 20 toneladas como si fuera una caja de cartón. Y luego viene el descenso. La proa cae al otro lado de la ola y el impacto contra el agua en el valle siguiente genera una fuerza equivalente a un terremoto localizado en la estructura del casco. Los marineros veteranos lo llaman slamming. Es el sonido de 200.000 toneladas de acero cayendo contra el océano, y lo sienten en los huesos. Si yo estuviera en ese puente viendo cómo una pared de agua de 10 pisos se acerca a 60 kilómetros por hora, no creo que pudiera mantener la calma. Pero esos capitanes lo hacen, porque no tienen otra opción. Antes de continuar con los casos reales más extremos, si estás disfrutando este video, dale like y activa la campanita. Vienen los momentos más impactantes de toda esta historia. Caso 1. El récord que nadie quería batir. Atlántico Norte, 2000. El 8 de febrero del año 2000, en las aguas del Atlántico Norte entre Islandia y el Reino Unido, una boya de medición oceanográfica registró el dato más extremo jamás documentado por un instrumento situado en esa región del planeta. La altura significativa de ola alcanzó los 18,5 metros. Pero en los sistemas de oleaje severo, la altura significativa es un promedio estadístico. Las olas individuales más grandes pueden superar ese valor en un 70 o un 80%. Esa noche, múltiples embarcaciones que navegaban por la zona reportaron olas individuales que varios testigos estimaron por encima de los 25 metros. Uno de esos barcos era un buque tanquero químico. El capitán, que lleva décadas navegando el Atlántico Norte, declaró después que en 30 años de carrera nunca había visto condiciones comparables. El horizonte desapareció. Cuando la proa subía sobre la cresta de una ola, lo que se veía al otro lado no era agua. Era un valle negro, oscuro, profundo, que parecía no tener fondo, y luego caer hacia él. El barco sobrevivió, pero el informe posterior documentó deformaciones permanentes en la estructura del casco que requirieron reparaciones en dique seco. El acero no había roto, pero había superado su límite elástico en varios puntos. Se había doblado sin volver completamente a su posición original. Eso es lo que hace una ola de 25 metros a un buque diseñado para resistirla. Ahora, imagina 30. Caso 3. El Mole Comfort y el misterio, que nadie ha resuelto. Y ahora llegamos al caso que cambió todo. El que ningún ingeniero naval quiere mencionar en voz alta. El que sigue sin tener una explicación oficial completa más de 10 años después de que ocurriera. El 17 de junio de 2013, en el Océano Índico, a unas 200 millas náuticas de la costa de Yemen, un portacontenedores de 316 metros de eslora, llamado Mole Comfort, hizo algo que se supone que los portacontenedores modernos no pueden hacer. Se partió en dos, no gradualmente, no en un proceso lento de fatiga estructural que duró horas. El casco del Mole Comfort se fracturó de forma catastrófica en cuestión de horas. Una grieta apareció en el centro del barco y se propagó a través del acero con una velocidad que los 26 tripulantes apenas tuvieron tiempo de procesar. El barco se dividió en dos secciones independientes.
La sección de popa comenzó a hundirse de inmediato. La sección de proa quedó a la deriva con 2.400 contenedores a bordo. Los 26 tripulantes, 11 rusos, un ucraniano y 14 filipinos, fueron evacuados a tiempo y rescatados por buques que pasaban por la zona. No hubo víctimas humanas, pero el barco y su carga estaban condenados. La sección de popa se hundió el 27 de junio a 4.000 metros de profundidad, junto con 1.700 contenedores y 1.500 toneladas de combustible. La sección de proa, mientras era remolcada, sufrió un incendio que la consumió durante 5 días y se hundió el 10 de julio a 3.000 metros de profundidad. En total, 4.293 contenedores se perdieron. El mayor siniestro individual de pérdida de carga en la historia del transporte marítimo moderno. Las pérdidas se estimaron entre 300 y 400 millones de dólares. La causa oficial. Todavía no existe una respuesta definitiva. Las olas esa jornada no superaban los 6 metros. 6 metros. Una tormenta que cualquier portacontenedores moderno debería haber manejado sin consecuencias. Y sin embargo, el Mole Comfort se partió en dos. Los investigadores señalaron que el Mole Comfort fue uno de los primeros portacontenedores construidos con acero de alto límite elástico. Un material más ligero y resistente en teoría, pero que presenta comportamientos imprevistos bajo ciclos repetidos de carga y descarga. Señalaron también que la distribución del peso de los 4.382 contenedores a bordo podía haber creado tensiones estructurales que los cálculos originales no contemplaban. Señalaron el fenómeno de quebranto, la versión más severa del hogging, en la que el casco se dobla hacia arriba más allá de su límite de diseño. Pero nadie sabe con certeza qué pasó exactamente. El Mole Comfort y toda su carga están en el fondo del Índico, a miles de metros de profundidad, para siempre. Lo que sí se sabe es la consecuencia. Mitsui O.S.K. Lines retiró de servicio inmediatamente a las 6 unidades gemelas del Mole Comfort para revisión estructural. Las reglas de diseño de portacontenedores fueron revisadas en todo el mundo. Y la industria naval tuvo que admitir algo que prefería no decir en voz alta: que los barcos más grandes del mundo podían romperse bajo condiciones que no deberían haberlos roto. Caso 2. El MSC Zoe y los 342 contenedores del Mar del Norte. El 1 de enero de 2019, el MSC Zoe navegaba desde Sines, Portugal, hacia Bremerhaven, Alemania. Era uno de los portacontenedores más grandes del planeta en ese momento, con capacidad para 19.224 contenedores y 395 metros de eslora. Una embarcación que debería haber podido manejar cualquier condición meteorológica que el Mar del Norte tuviera para ofrecer. No fue así. A la altura de las islas de Frisia, en el Mar del Norte, el MSC Zoe encontró una tormenta con olas que superaban los 10 metros. No eran 30 metros, eran 10. Y aún así, en el transcurso de esa noche, 342 contenedores cayeron al mar. La cubierta delantera del barco quedó devastada. Las imágenes que circularon después mostraban pilas enteras de contenedores retorcidos, aplastados, con las varillas de sujeción partidas como si fueran palillos de madera. Al amanecer, los habitantes de las islas holandesas de Terschelling, Vlieland, Ameland y Schiermonnikoog se despertaron con playas cubiertas de mercancía, televisores de pantalla plana, bicicletas, zapatos, decenas de miles de bombillas, y entre los contenedores perdidos, al menos 2 cargados con sustancias peligrosas, incluyendo baterías de litio y peróxido de benzoilo. En total, 3,2 millones de kilogramos de residuos acabaron en el Mar del Norte y el Mar de Frisia, una zona declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. 2 años después del accidente, 1/4 de esa carga aún permanecía en el fondo marino. La empresa propietaria tardó años en revelar públicamente los puntos exactos del lecho marino donde los contenedores habían caído, y solo lo hizo tras una larga batalla legal con el gobierno holandés en 2024.
El MSC Zoe fue el segundo mayor suceso de pérdida de contenedores por mal tiempo de la historia, con olas de 10 metros. ¿Qué pasa entonces con una ola de 30 metros? Después de ver lo que olas de 10 y de 6 metros pueden hacer a portacontenedores modernos, la pregunta inicial de este video adquiere una dimensión completamente diferente. Una ola de 30 metros genera fuerzas sobre el casco entre 3 y 5 veces superiores a las que produjo la tormenta que hundió el Mall Comfort, entre 2 y 3 veces superiores a las que devastaron la cubierta del MSC Zoe. Para los portacontenedores modernos de 400 metros, diseñados según las normativas más avanzadas que existen, una ola de 30 metros de frente supone un test para el que no hay certeza de éxito. La secuencia exacta de lo que ocurriría depende de múltiples variables: la dirección de la ola respecto a la proa del barco, la velocidad de aproximación, el estado de carga de los contenedores, la distribución del lastre, la temperatura del agua y del acero, y algo que los ingenieros llaman el historial de fatiga estructural, el acumulado de ciclos de estrés que el casco ha experimentado durante toda su vida útil. Pero hay algo que los datos disponibles permiten decir con certeza. En el Atlántico Norte, en las rutas que unen Asia con Europa a través del Canal de Suez y el Mediterráneo, en el Pacífico Norte entre China y California, los portacontenedores de 400 metros navegan regularmente por mares donde las olas de 15, 18 y 20 metros no son raras, donde las olas de 25 metros ocurren varias veces al año, y donde las olas de 30 metros, aunque excepcionales, no son un imposible estadístico. Los sistemas meteorológicos modernos permiten a los capitanes evitar las peores condiciones. Los modelos de predicción de oleaje son más precisos que nunca, pero el océano no siempre avisa. Las olas rebeldes, también llamadas rogue waves, pueden aparecer en condiciones meteorológicas que no deberían generarlas, sin previo aviso, sin que ningún radar las detecte hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. En 2020, científicos de la Universidad de Victoria, en Canadá, documentaron lo que describieron como la ola rebelde más extrema jamás registrada. Ocurrió frente a las costas de la Columbia Británica y fue captada por una boya instrumentada. La ola medía 17,6 metros de altura en un mar donde la altura significativa era de apenas 6 metros, 3 veces por encima del promedio circundante. Apareció y desapareció en cuestión de minutos, sin advertencia previa. ¿Puede aparecer una ola de 30 metros en las rutas que navegan los portacontenedores? Los datos dicen que sí. ¿Con qué frecuencia? Con la suficiente como para que los ingenieros navales no hayan dejado de estudiar el problema. La respuesta de la ingeniería. Lo que se hace para sobrevivir la industria no se ha quedado de brazos cruzados. Después del Mall Comfort, después del One Apus, después del MSC Zoe, los ingenieros navales han desarrollado un conjunto de soluciones que hacen que los portacontenedores de hoy sean significativamente más seguros que los de hace una década. La primera línea de defensa es la predicción. Los portacontenedores modernos están equipados con sistemas de monitoreo estructural que miden en tiempo real las tensiones en los puntos más vulnerables del casco. Sensores ubicados en la estructura del barco detectan cuándo las fuerzas se acercan a los límites de diseño y envían alertas al puente de mando. El capitán puede entonces reducir velocidad, cambiar de rumbo o ambas cosas para reducir las fuerzas que el oleaje ejerce sobre el casco. La segunda línea es el diseño. Los astilleros han refinado los modelos de construcción para distribuir mejor el acero en los puntos de mayor tensión, especialmente en la zona central del casco donde el hogging y el sagging generan sus fuerzas máximas. Las soldaduras, que son los puntos más susceptibles a la fatiga estructural, se realizan ahora con estándares de calidad que hace 15 años no existían. La tercera línea es la carga. Los algoritmos de estiba, los programas que calculan dónde debe ir cada contenedor dentro del barco, son ahora lo suficientemente sofisticados como para optimizar la distribución del peso, no solo en términos de estabilidad estática,
sino también de respuesta dinámica ante el oleaje. Un barco bien cargado, con el peso correctamente distribuido entre bodegas y cubierta, con los tanques de lastre ajustados en tiempo real, según las condiciones del mar. Es significativamente más resistente que uno cargado sin esa optimización. Y la cuarta línea, quizás la más importante, es la cultura. Después del desastre de Piper Alpha en las plataformas petroleras, la industria offshore cambió radicalmente su manera de entender la seguridad. Algo similar está ocurriendo ahora en el mundo de los portacontenedores. Los capitanes tienen hoy más autoridad para tomar decisiones de seguridad sin presión comercial. La lección del Mole Comfort, un barco que quizás continuó navegando en condiciones que ya superaban sus límites estructurales, porque la presión de llegar al destino era enorme. Es una lección que la industria ha decidido no olvidar. Es suficiente todo esto para garantizar que ningún portacontenedores de 400 metros se parta en dos si recibe una ola de 30 metros de frente. Ningún ingeniero naval en el mundo te dará una respuesta afirmativa con certeza absoluta, porque el océano no firma contratos. El Mar del Norte tiene una reputación que se ha ganado ola a ola durante siglos. Entre el Reino Unido y Noruega, en las rutas que conectan los puertos más grandes de Europa con el resto del mundo, el Océano Atlántico muestra su cara más impredecible. En esta zona se han documentado olas individuales de hasta 25 metros. Pero hay algo que pocos saben. Según reportes de medios británicos, incluyendo la publicación The Express, al menos una ola captada por instrumentos en esa región habría alcanzado una altura cercana a los 30 metros. En 2016, un buque de rescate que respondía a una llamada de emergencia en el Mar del Norte fue filmado por su propia tripulación mientras atravesaba condiciones que ponían a prueba todos los límites de la ingeniería naval. Las imágenes muestran el casco crujiendo bajo la presión constante del agua. Olas estimadas en casi 30 metros de altura. Un barco de 48 metros frente a paredes de agua de 30. El margen de error era prácticamente inexistente. Estos barcos de rescate existen para salir cuando nadie más puede. Y aún así, en condiciones como las de esa noche de 2016, el rescatista puede convertirse fácilmente en quien necesita ser rescatado. Ahora imagina un portacontenedores de 400 metros en ese mismo escenario, con 24,000 contenedores apilados en cubierta hasta 25 pisos de altura, con una tripulación de 25 personas, con 200,000 toneladas de acero y carga navegando a 22 nudos. Los marineros que han estado cerca de una ola de 30 metros describen una experiencia que ninguna fotografía puede transmitir. El horizonte desaparece, no queda cielo, no queda mar. Solo una pared vertical de agua oscura, que se eleva por encima de todo lo que el ojo puede alcanzar, y que avanza hacia ti a una velocidad que hace imposible calcular cuánto tiempo te queda. Un marinero que navegaba el Mar del Norte durante esa tormenta de 2016 fue grabado riendo nerviosamente mientras la ola se aproximaba a su barco. No era risa de diversión. Era la risa de alguien que comprende perfectamente la situación en la que se encuentra y ha decidido que la única respuesta posible es seguir adelante. Esa risa lo dice todo sobre lo que significa enfrentar el océano en su estado más extremo. Después de todo lo que hemos visto hoy, hay una conclusión que los datos y los casos reales no dejan evadir. Los portacontenedores más grandes del mundo y las olas más grandes del océano se encuentran regularmente en las mismas rutas. No es una posibilidad teórica, es una realidad estadística. La industria naviera ha avanzado enormemente en la última década. Los sistemas de monitoreo son más precisos. Los modelos de predicción meteorológica son más fiables, los protocolos de seguridad son más estrictos, y los ingenieros continúan refinando los diseños para que cada nueva generación de portacontenedores sea más resistente que la anterior. Pero el océano no ha cambiado. Las olas de 30 metros seguirán apareciendo donde siempre han aparecido. Las rock waves seguirán surgiendo sin previo aviso en condiciones que no deberían generarlas. Y los portacontenedores de 400 metros
Seguirán navegando, cargados al máximo, por las mismas rutas donde esas olas los esperan. El Mole Comfort sigue en el fondo del Océano Índico. Sus 4.293 contenedores, su carga, sus secretos, están a 4.000 metros de profundidad, sin que nadie haya podido llegar hasta ellos. Y la causa exacta de por qué ese barco se partió en dos, con olas de apenas 6 metros, sigue sin tener una respuesta definitiva. Eso, quizás, es lo más honesto que puede decirse sobre la pregunta con la que empezamos este video. ¿Qué sucede cuando una ola de 30 metros golpea un portacontenedores de 400 metros? Depende del ángulo, de la velocidad, de la carga, de la historia del barco, de la calidad del acero, de la habilidad del capitán y de factores que ningún modelo matemático ha podido capturar completamente. Pero lo que los datos muestran con claridad es esto. Cuando el océano decide desafiar la ingeniería humana con toda su fuerza, el resultado nunca está garantizado. Y los capitanes, los ingenieros y los marineros que dedican su vida al mar lo saben perfectamente. Lo saben cada vez que firman la lista de la tripulación. Lo saben cada vez que la proa empieza a subir sobre una ola que no esperaban ver tan grande. Lo saben cada vez que el casco cruje en la oscuridad del océano, y siguen adelante de todas formas. Ahora te pregunto a ti, después de ver todo esto, ¿subirías a bordo de uno de estos gigantes, sabiendo lo que el océano puede hacerles? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu respuesta. Si este video te dejó con la boca abierta, dale like y suscríbete. Cada semana exploramos las historias más extremas del mundo marino, y lo que viene en el próximo video es, si cabe, todavía más difícil de creer. Nos vemos en la próxima descarga de adrenalina.